Buenísimo. Creo que ahora sí ya podemos comenzar. Así que muy buenos días para todos aquellos que nos acompañan hoy, conectados desde Latinoamérica. También muy buenas tardes y también buenas noches para aquellos que lo hacen de otras regiones del mundo. Es un placer para mí darles la bienvenida hoy a lo que va a ser nuestro segundo encuentro de la cuarta temporada de la Green Banking Winner Series, en nombre de la Corporación Financiera Internacional, mejor conocido como IFC por sus siglas en inglés, miembro del Grupo Banco Mundial. Como nuestro público se renueva constantemente y para aquellos que no están al tanto, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto en los casi ya 70 años de vida, es decir, desde nuestra fundación allá por el año 1956. Yo soy Juan Pablo Barquiza, soy miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y actualmente el líder de la Green Banking Academy, también conocida como GBAC, para nuestra región, para Latinoamérica y el Caribe, programa y plataforma por la cual llevamos a cabo distintos programas, entre ellos esta serie súper interesante de webinars mensuales. Pero bueno, también profundizando un poquito en GBAC, la Green Banking Academy fue lanzada en el año 2018 y es una de las primeras plataformas que promueve servicios de asesoría y capacitación climática y sostenible, dirigidos a ser más resiliente al sector financiero, particularmente a la banca hoy en día en mercados emergentes. Desde su creación, GBAC ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las principales instituciones financieras del sector en Latinoamérica y el Caribe. Actualmente ya superamos creo que eran 43, repasando números el día de ayer. Y también hemos capacitado en temas relacionados a las finanzas sostenibles a más de 48.000 profesionales del sector financiero en nuestra región en menos de 7 años, ¿no? Esperemos este año poder llegar a los 50.000, nos quedan ahora 2 meses, pero bueno, es uno de nuestros objetivos. Desde ya agradecerles a todos ustedes por acompañarnos e intentar hacer esto posible. Yendo un poquito al webinar que nos depara para hoy, para este segundo webinar de la cuarta temporada que empezamos el mes pasado, para este contamos con una gran audiencia que representan a 32 países, más de 30 países de Latinoamérica y el mundo, lo que obviamente confirma el gran interés que despierta el tema que vamos a discutir en la jornada de hoy, que tiene que ver con la descarbonización y también por qué es relevante para las instituciones financieras y el sector en su conjunto, ¿no? Para dar un poquito de contexto sobre la temática que nos convoca hoy, en América Latina y el Caribe la descarbonización del sistema financiero se ha convertido en un tema central para avanzar en economías más resilientes, más sostenibles y también más competitivas, ¿no? Y la cual también es impulsada no solo por lo que sería la urgencia global, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los efectos y el impacto del cambio climático, pero también por la gran oportunidad de negocios y de mercado que existe para el sector financiero detrás de esta temática. A nivel global, y para profundizar un poco en esto de la oportunidad, según el Foro Económico Mundial, asociado a soluciones de descarbonización, se estiman una oportunidad de negocio que va entre los 5 billions en inglés, 5.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares para 2030. Pero sin embargo, el desafío sigue siendo sumamente relevante y obviamente grande. Es decir, según el Climate Policy Initiative, se requieren aproximadamente 6.2 billones o 1.000 millones anuales hasta 2050 en financiamiento climático para cerrar la brecha y así poder alcanzar los objetivos deseados, ¿no? En nuestra región, en Latinoamérica, para nuestros bancos e instituciones financieras, iniciar el camino hacia la descarbonización significa anticiparse a regulaciones emergentes, responder a las expectativas de inversionistas internacionales y también generar nuevas ventajas de negocio, ¿no? Fortaleciendo al mismo tiempo la resiliencia y la reputación de sus modelos de negocio y de sus operaciones. El plan que tenemos para el encuentro de hoy, como siempre, tratamos de dividirlo en dos grandes bloques, ¿no? Al principio vamos a comenzar con una presentación sobre los fundamentos, las grandes oportunidades, los desafíos y también los diversos beneficios que trae la descarbonización en instituciones financieras en nuestra región y también los programas que existen hoy para acompañarlos a ustedes en este camino necesario y también
que urge, ¿no? En nuestra región y en nuestro sector financiero hoy en día. Y también luego pasaremos a una segunda etapa donde vamos a tener un panel de discusión abierta con invitados que traen distintas perspectivas y experiencias trabajando en este tipo de proyectos que apoyan obviamente la transformación de la industria en Latinoamérica y el Caribe. Pero como siempre, me toca obviamente hacer los anuncios logísticos que van a ver en pantalla en breve. Así que antes de comenzar el encuentro de hoy, por favor, ahí, si me avisan si están viendo la pantalla, sí. A ver, un segundito. Ahora sí. Por favor, les ruego que tengan en cuenta estos anuncios. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les vamos a estar enviando los materiales y la grabación del encuentro en los próximos días. Y también les agradecemos si pueden invertir unos 20, 30 segundos para dejarnos sus comentarios y su retroalimentación capturando con sus teléfonos un código QR que compartiremos al final del encuentro con todos ustedes. Ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para esto es un honor y un placer darle la bienvenida a un gran colega como lo es Humberto Rey, quien es oficial de operaciones y especialista en finanzas climáticas en IFC, para que pueda enseñarnos un poco más sobre las grandes oportunidades que ofrece la descarbonización de instituciones financieras en nuestra región hoy. Así que, Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, adelante, la pantalla es toda tuya. Bienvenido. Muchas gracias, Juanpa. Sean todas y todos bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar un poquito de temas que son de mucho interés para el sector financiero. Así que voy a compartir pantalla y me avisan si la pueden ver. Perfecto. Sí, perfecto. Listo. Súper. Bien, como Corporación Financiera Internacional, estamos ahora presentando un programa de aceleración en descarbonización para instituciones financieras. Y antes de contarles un poquito de qué se trata este programa, quería traerles un poco de información actualizada. Y voy a, primero, mientras se siguen uniendo más personas al webinar, quería presentarles un video que ha estado rondando en estas últimas semanas que me causó una gran emoción. Así que simplemente compartir con ustedes este pequeño video. Le dijeron que era imposible, pero lo hizo. Y su país le dio una lección al mundo entero. Esta es la historia de cómo un país, Uruguay, conquistó su soberanía energética con renovables, a partir de la visión de un profesor de física. Año 2008. Crisis energética. Un país que no tenía ni un solo parque solar o eólico, que dependía del gas y el petróleo que tenía que importar de fuera, a precios cada vez más caros. Y un profesor de física, Ramón Méndez, que se encerró a redactar un plan que muchos llamaron imposible, una transición acelerada para generar toda la electricidad del país, con el viento, el sol y el agua del propio país. El plan llegó a manos del presidente, levantó el teléfono y llamó al profesor. Si estás tan seguro, ven y hazlo. Y Ramón Méndez lo hizo. El resto es historia. Me pareció una idea muy loca, pero yo hice algo mucho más loco todavía, que fue aceptar. En realidad, muy poca gente creía que lo que estábamos proponiendo era posible. El año pasado terminamos con 99.1% de renovables de todo el año 2024, lo que muestra que efectivamente esos mitos de que no se puede gestionar la intermitencia, etcétera, no son más que mitos, que en realidad me gusta decir que la ingeniería humana puso a un hombre en la luna hace más de 50 años y nos quieren hacer creer que no era posible gestionar algo tanto más sencillo como la variabilidad de la eólica y la solar. Por supuesto, no fue fácil, pero no fue rocket science tampoco, lo pudimos hacer. Y mostramos que sí, un sistema puede operar, y de hecho hace más de 10 años que está operando en Uruguay con más de 95% renovables, 99% el año pasado. Pero más interesante todavía, lo que pasó con los costos. O sea, realmente pudimos mostrar que efectivamente las energías renovables son más baratas. Redujimos a la mitad de los costos de generación de la electricidad del país y sobre todo los estabilizamos respecto de la variabilidad de los costos de los commodities energéticos globales. O sea, no nos impactó la guerra en Ucrania, no nos impactan los fenómenos geopolíticos, simplemente porque dependemos solo de nuestros propios recursos naturales gratuitos, como el viento, el sol, el agua, los residuos de biomasa.
Lo que mostramos es que la economía basada en las energías renovables están prontas, ya no es una quimera, no es un sueño académico, sino que funciona, es mucho más barato, genera resultados positivos, creamos 50.000 puestos de trabajo, que es 3% de toda la fuerza laboral del país, garantizamos soberanía energética, garantizamos abastecimiento en cualquier momento, en lugar de ser importadores de energía somos exportadores y generadores de divisa para nuestro país, 500 millones de dólares por año, que es un poco menos del 1% del PBI del país. Entonces los impactos de la nueva economía basada en las fuentes renovables son muy positivos para todo el sistema nacional, no solo el energético, sino para toda la economía. Y pequeño detalle, al pasar redujimos nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, que hoy en día son 40 veces menores que el promedio global. O sea, mostramos que es posible, mostramos que tenemos un instrumento para frenar el cambio climático y que esta economía en el fondo es mejor que la anterior. Esta revolución energética ha sido apoyada por todos los partidos políticos de Uruguay. El gobierno ha cambiado varias veces de color político desde Mujica, pero la hoja de ruta se ha mantenido. Parece medio ridículo que un pequeño país le pueda vender energía eléctrica a los vecinos. Todo esto fue posible porque nos mantuvimos un marco de acuerdo nacional. Yo creo que esta es una elección política que hay que intentar de sostenerla y de sembrarlo. La soberanía energética con renovables autóctonas es ya un proyecto de país. Las fuentes de energía más baratas que hayan existido jamás están listas para dejar atrás la era del petróleo, el gas y el carbón en todo el mundo. Una conquista social, económica y medioambiental sin precedentes. Hoy en día, aunque no existiera el cambio climático, ya no son más compromisos, sino simplemente beneficiarnos de lo que ya existe. Es decir, ya hoy en día lo que lidera los procesos de transición pasan a ser los intereses nacionales, económicos, sociales, geopolíticos, de independencia, de estabilidad y antes que nada, la reducción de los costos. Lecciones de un éxito rotundo del que podemos aprender. Tenemos soluciones. Es hora de aplicarlas. Es ahora. Bien, espero haya sido motivacional. Me parece súper interesante cómo la descarbonización puede aplicarse no solo a escala país, ciudad, región o ciudad, incluso si lo aplicamos descentralizadamente en viviendas residenciales, comerciales, em, particulares. Entonces, antes de entrar más en materia y enfocándonos ya al sector financiero, quisiera empezar con la definición de descarbonización. Y básicamente en el contexto financiero se refiere justamente a ese proceso en el cual una institución financiera reduce progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a sus operaciones internas y también a ese portafolio de inversión y de financiamiento que éstas tienen, ¿no? Por naturaleza de negocio. ¿Qué implica, pues, la descarbonización? Básicamente, implica que una institución financiera primero identifique y mida esas emisiones vinculadas a esas operaciones y a ese portafolio de inversiones o financiamiento, que obviamente se puedan reorientar, digamos, una vez que una ya mida, puede establecer unas metas para descarbonizarse y reorientar esos flujos de financiamiento hacia esas actividades que son bajas en intensidad de carbono. También obviamente requiere tal vez la desinversión de ciertos combustibles, principalmente fósiles, y le hacemos énfasis al carbón. Y obviamente es integrar todos esos criterios climáticos, incluso cuando estoy haciendo una toma de decisiones, ¿no? No sé, un análisis de riesgo, por ejemplo, crediticio, involucrar estas consideraciones, estas variables climáticas también dentro de ese análisis. Y obviamente establecer esos compromisos de ser de ser instituciones financieras un poco más comprometidas, más verdes, con esa responsabilidad de generar un futuro mucho más verde, ¿no? Pero todo esto obviamente sin comprometer la rentabilidad, buscando que haya ganancia de lado y lado. Y la descarbonización tiene esa particularidad que tanto la institución financiera puede beneficiarse, puede promover el financiamiento de estos negocios que son rentables, generan ahorro para
sus clientes. ¿Cuál es el beneficio de que una institución financiera pueda implementar temas de descarbonización en su estrategia de negocio? Pues básicamente varios. En prevenir y mitigar esos riesgos, aumentar ese porcentaje de cartera verde, aumentar rentabilidad, mejorar el valor de los activos. Hay muchos activos que pueden quedar obsoletos a lo largo del tiempo, y más aún si son intensivos en carbono, entonces puedes mejorar ese valor de sus activos. Em, puedes tener acceso, por ejemplo, a financiamiento multilateral. Te habilita, digamos, a que tengas ese financiamiento de organizaciones como la nuestra, Grupo Banco Mundial. Te vuelves líder, impulsas innovación de nuevos productos financieros, extrafinancieros. Comienzas a innovar y eso empieza a mostrar y a mejorar tu reputación como institución financiera. Pues bien, hablando justamente de esos riesgos, diciendo que podemos encontrar riesgos de corto, mediano y largo plazo. Hablamos de riesgos, por ejemplo, de no alinearnos hacia la descarbonización, de no ir descarbonizando paulatinamente y progresivamente el portafolio. Podemos hablar de riesgos reputacionales a corto plazo, de riesgos incluso hasta regulatorios o que estés fuera del mercado, por ejemplo. A mediano plazo podemos hablar de esa obsolencia de los activos que hablábamos, esa pérdida de competitividad ante otras instituciones financieras que están abanderando y están empujando esto fuertemente. Y obviamente a largo plazo temas de riesgo crediticio, ¿no? Si tienes obsolencia de activos, pues puedes empezar también a empezar a ver en esos canales ya financieros cómo puedes tener o empezar a tener riesgo en temas de crédito, de mercado, etcétera. Y al final, pues se puede convertir en un riesgo por más un riesgo sistémico ya de la economía global también. Un ejemplo es el regulatorio y últimamente decirles que em, esta presentación nosotros la vamos actualizando continuamente y me llamó mucho la atención ya nuevas regulaciones de la región que me parecen que son claves mencionar. En Colombia, por ejemplo, salió la circular 015 que ya le aplica a todas las instituciones financieras, ¿no? Antes era la 031 que solo le aplicaba a emisoras, ahora es para todas. Y justamente es para implementar estos estándares internacionales de sostenibilidad y cambio climático, ¿no? Es analizar el riesgo, que es los ARAS o los sistemas de administración y gestión de riesgos sociales y ambientales, incluyan los temas ambientales, sociales y climáticos, ¿cierto? Em, y esto es nuevo y esto es para que las instituciones financieras colombianas comiencen ya a programarse y hacer un plan de implementación en los próximos 6 meses y luego a aplicarla, ¿no? Y 18 meses para aplicarla completamente. Entonces, interesante cómo comienzan ya estas regulaciones normativas, leyes a aterrizar, digamos, en territorio local de la región. Lo mismo pasa con México, ¿no? Igual la implementación de las normas del IFRS, tanto las sociales como ambientales. Igual la Comisión para el Mercado Financiero Chileno también tiene esta norma de carácter general, la 519, en donde también está, digamos, estableciendo la obligatoriedad de la adopción de estas normas. Y para Brasil, básicamente el mismo caso, todavía es voluntaria, pero a partir del 2026 será obligatoria. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estas regulaciones van empezando a orientar, digamos, em, estos temas climáticos, tanto los riesgos de transición como los riesgos físicos, a ser considerados parte de los análisis cuando otorgamos un financiamiento o hacemos una inversión. Pero bien, las oportunidades, yo siempre digo que los riesgos uno les puede ver como, es preferible verles como oportunidades y si es que las transformamos en oportunidades, nos beneficiamos todos los actores involucrados, ¿no es cierto? Y básicamente a corto plazo hablamos de esa mayor competitividad, de tener ese elemento diferenciador, ese liderazgo en los temas verdes. Y aparte que obviamente la descarbonización apoya a esa eficiencia, tanto interna de tus
costos operativos o incluso en los costos operativos de tus clientes, optimizando así tu portafolio, ¿no? Abriendo nuevos mercados, entrando a financiar nuevas actividades que tal vez antes no financiaban, como temas de energías renovables, de eficiencia energética, que creo que eso está bastante bien desplegado ya y muy bien incorporado e integrado por instituciones financieras, pero hay actividades un poco más avanzadas de agricultura climáticamente inteligente, regenerativa, soluciones basadas en la naturaleza, para capturar, digamos, o aumentar sumideros de carbono que se convierten en un nuevo reto para ellos e innovar en esto y ser pioneros creo que siempre da una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Obviamente crece nuestra cartera verde, mitigamos ciertos riesgos crediticios, reputacionales sobre todo. Es interesante el reputacional porque cuando uno mira los reportes de instituciones financieras es uno de los riesgos que más les importa, que más interés tienen las instituciones financieras. Y obviamente te vas alineando a estas regulaciones nuevas y a futuras, ¿no? Esa es la gran ventaja. Bien, oportunidades. En realidad, dar un panorama súper amplio de ciertas oportunidades interesantes y qué están haciendo algunos bancos. Me parece interesante dar ejemplos y es que obviamente para nuestros clientes muchas cosas son nuevas. Para nuestros clientes, a veces volcarse a una nueva tecnología o implementar una nueva práctica resulta culturalmente un shock, porque dejar de hacer lo que uno viene haciendo por años es complejo, pero digamos que cuando uno empieza a informarse y a entender los beneficios, es el primer paso. Entonces, digamos que las instituciones financieras tienen esa facilidad de llegar directamente a su cliente y obviamente informarle los beneficios. Y el ejemplo, he puesto 4 ejemplos aquí muy sencillos. Uno es tema de vehículos eléctricos, que cuando uno le puede informar al cliente los beneficios, lo que yo le diría a mi cliente es justamente ese ahorro operativo que puede tener, ¿no? De hasta un 75% menos frente a un costo de diésel o un 55% menos frente a un costo de gas natural. Decirle que el mantenimiento de un vehículo eléctrico puede generar un 30 o 50% menos en los costos de mantenimiento, que puede recuperar justamente gracias a esos ahorros, tanto energéticos como de mantenimiento, puede tener un retorno de 3 a 5 años de la inversión que haga y que obviamente la tendencia y la proyección para toda la región es que haya 20 billones de vehículos eléctricos en el 2030 y aproximadamente 10.000 millones de necesidades de inversión en infraestructura. Entonces, digamos que estas son ejemplos, ¿no? De cómo las oportunidades nos abren campo a las instituciones financieras para seguir impulsando la transición. Y asimismo pasa con eficiencia energética. Cuando uno le ofrece a nuestro segmento empresarial, por ejemplo, en la banca comercial, y corporativo, que implemente motores de mejor eficiencia, que implemente variadores de frecuencia o de velocidad en sus motores, que use tecnologías más eficientes, pues que puede ahorrar ese 15-40%, ¿no? de ahorro energético. Y asimismo, unos retornos de inversión también bastante apetitosos, ¿no? Que puede motivar a que ese cliente se motive, valga la redundancia, a cambiar su tecnología, reemplazar o complementar, digamos, ¿no? Eh, Igual en energías renovables, es decir, que los costos están eh, ahora entre 48 a 66 dólares, los costos de generación de 48 y 66 dólares por megavatio hora, y que obviamente eso, comparando por ejemplo con el carbón que está a 100 dólares por megavatio hora, es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, ¿quién hubiera pensado que ahora las renovables son más baratas que un combustible que también era barato antes? Y la tendencia es eso, seguir impulsando solar y eólica, porque obviamente siguen reduciendo sus costos. Si comparamos con el 2018, básicamente casi el 90-70% de sus costos ha bajado y la proyección obviamente es que estos sean los más baratos que todos los combustibles fósiles unidos en el futuro, ¿no? Serán, dice, 70% más baratos. Si hablamos de agricultura regenerativa, pues hablamos de que
cuando uno implementa este tipo de prácticas en la agricultura convencional, pues a nuestros clientes les causa un poco de asombro que uno les quiera cambiar la forma tradicional en la que han venido esto haciendo por generaciones. Pero cuando empiezan a ver que tiene buenos réditos, que empieza a tener buenos resultados, que obviamente no son al corto plazo, pero que luego empiezan a reducir entre 30 y 50% en el uso de fertilizantes, ¿no es cierto? Al usar soluciones basadas en naturaleza o métodos naturales, agroforestería, apoyarse con biodiversidad, pues obviamente, y que su rentabilidad puede aumentar incluso hasta un 30%, em, eh, y hay información vasta y hay información extensa y hay digamos, ejemplos y experiencias de agricultores que te hablan directamente públicamente en un montón de videos de que no hay vuelta atrás. Ellos ya lo hicieron hace 10, 20 años y el cambio ha sido enorme y obviamente los beneficios han sido gigantescos, ¿no? Han reducido costos en todos sus ámbitos, incluso digamos, aumentando su productividad. Y todas estas ejemplos a la final, lo que buscamos es no solo ese beneficio ambiental, sino un beneficio social. Y un claro ejemplo de eso es lo que podemos ver acá, que es justamente esa creación de empleo, que es algo que ahora como Grupo Banco Mundial nos motiva muchísimo impulsar, que es el empleo o la empleabilidad de la sociedad civil. Las energías renovables a nivel mundial en el 2023 generaron 16.2 millones de empleos. Podemos decir que Brasil se destaca muchísimo en la empleabilidad de la sociedad civil a partir de biocombustibles. Y por supuesto, la tecnología que más o que lidera la empleabilidad es la fotovoltaica, ¿no es cierto? Paneles solares, la generación solar. Este es un gráfico súper interesante de cómo a lo largo del tiempo pues se han ido generando plazas de empleo y acá están esos 16 millones de los cuales estoy hablando. Y que en LAC, en nuestra región, también estamos repuntando y estamos también en los primeros lugares del podio con respecto a lo que es generación de energías renovables, ¿no? Y estamos actualmente con lo que tenemos en renovables generando 508,000 empleos en 2023. Entonces, creo que esto es un claro ejemplo de todas estas oportunidades económicas, porque hay ahorros ambientales, porque hay reducción de emisiones y sociales, porque generamos mucho empleo y ese triple impacto es clave. Y hablando ya de ejemplos en instituciones financieras, pues, y les daba el ejemplo anterior de la movilidad eléctrica, las instituciones financieras están muy volcadas también ya en generar esos productos financieros y extrafinancieros con respecto a la descarbonización. Entonces, vemos aquí un ejemplo sencillo de Banorte, en donde saca su crédito Autoestrene Verde, enfocado a vehículos eléctricos e híbridos con unas tasas de interés preferenciales y asimismo ofreciendo descuentos en esos gastos de apertura y tarifas de seguro reducidas. Entonces, esto obviamente se llega y ese es el resultado cuando uno obviamente tiene una política, una estrategia interna que tiene bien definido cómo incorporar estos temas en la estrategia de negocio, ¿no? Y a la final la idea es que empecemos a ofrecer este tipo de productos. Asimismo hay de otros países, BNP Paribas de Francia o Santander en Reino Unido, en donde BNP Paribas, por ejemplo, aquí está financiando para la industria de petróleo y gas ese monitoreo de emisiones fugitivas de sus líneas de transporte o gasoducto, donde con inteligencia artificial y imágenes satelitales pueden monitorear dónde hay esas fugas de metano en gasoducto y asimismo Santander impulsando a través de un informe que emiten que se llama Viviendas del Mañana, entendiendo cómo está su mercado, por qué sus clientes optan o no optan por temas verdes, construcción verde, vivienda verde, em, entendiendo un poco cómo llegar a sus clientes, ¿no? Porque recordemos que uno de los riesgos de la transición es también ese cambio
en la demanda desde el consumidor. ¿Qué queremos ahora las nuevas generaciones, los que están en la fuerza laboral, los que tienen ahora capacidad de crédito? ¿Qué es lo que están buscando? Eso es importante, que dentro de su propuesta de valor siempre se considere para entender qué le motivaría a nuestro cliente para adquirir uno de estas tecnologías o buenas prácticas relacionadas con la descarbonización. Y bien, para decirles que esto también me motiva muchísimo, como siempre voy dando seguimiento a cómo va esos flujos de financiamiento climático. Me parece muy interesante que para el año 2021 las instituciones comerciales, digamos, las instituciones financieras comerciales, antes financiaban solo 200 millones de, sí, 200.000 millones, perdón, financiaban con respecto a temas de descarbonización, y ahora ha incrementado a 436, entonces es casi el doble. Antes el sector público, todo lo azul es público, todo lo naranja es privado. Antes era casi una distribución homogénea entre 50 y 50%. Ahora el sector privado financia el 66% del financiamiento climático, y eso es bastante interesante. Y las instituciones comerciales han jugado un rol clave porque han crecido casi, un poquito menos, pero casi un 80% de lo que antes financiaban, ¿no? En años anteriores, 2021 exactamente. Y decirles que cuando uno cuenta todos estos flujos de financiamiento, da la casualidad que el financiamiento climático, más del 51% de este pasa por instituciones financieras públicas y privadas. Entonces tenemos ahí ese rol clave para que el direccionamiento del financiamiento y de las inversiones sea canalizado a este tipo de proyectos, a este tipo de iniciativas que, como vimos anteriormente, traen grandes beneficios, ¿no? Porque son realmente de gran oportunidad. Decirles que IFC, como bien mencionó Juan Pablo, ofrece desde capacitación, asesoría e inversión a todas las instituciones financieras de la región y del mundo, para que puedan obviamente incorporar estos temas de la descarbonización y poderles acompañar a que vayan en ese proceso de transición que a la final es inminente, y lo que buscamos es servirles, obviamente. Y para poder servirles, les presentamos hoy un programa de aceleración que, utilizando nuestra metodología de laboratorios, es un programa de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, que lo que va a buscar es apoyarles en esos cálculos de inventario de gases de efecto invernadero de la institución, identificar esas oportunidades y cuantificarlas, y cómo podemos implementar esas oportunidades ya en acciones concretas. Y los objetivos básicamente es eso, ¿no? Generar esos conocimientos para iniciar, digamos, o continuar ya en las fases de descarbonización en la que actualmente se encuentran. Si están en un proceso temprano, en una etapa temprana inicial, el curso se ajusta muy bien, y al igual que si es que ya han avanzado, pueden reafinar muchos conocimientos e incluso pueden, digamos, mejorar lo que ya, el conocimiento actual que poseen. La idea es enseñarles a identificar y cuantificar esas oportunidades que acabo yo de mencionar, y poderlas aterrizar, identificando también esas condiciones habilitantes que dentro de nuestras organizaciones van a catalizar, impulsar, gatillar a que esto realmente tenga frutos. Y obviamente la idea también es apoyarles a que puedan medir ese impacto y reportarlo correctamente hacia sus clientes, sus inversionistas, lo cual tiene, y sabemos todos que tiene una gran, digamos, un gran impacto en nuestra reputación. El programa es diseñado bajo nuestra metodología de aceleración, y en este programa de capacitación básicamente, digamos, se cumplen todas estas acciones de esta rosca. Damos clases magistrales, ¿no? Tanto en teoría como en ejercicios prácticos durante estas clases. Invitamos a instituciones muy reconocidas en los temas de descarbonización,
Haremos sesiones con expertos, tanto internos de IFC como externos. Implementaremos esto con partners externos que son muy reconocidos en esta temática. Haremos sesiones de mentoría porque todo lo que se pone en teoría hay que ponerlo en práctica, y la idea es que ustedes puedan implementarlo y nosotros acompañemos con mentoría hasta lograr los entregables, y puedan presentarnos al final, digamos, ese trabajo, esa creación de ese plan de implementación con respecto a descarbonización. El programa básicamente tiene estos módulos: un módulo introductorio para entender muy bien lo que significa la descarbonización, muy cortito. Luego vamos a ver el cronograma, pero enseñaremos a calcular el inventario de su organización y sobre todo dando énfasis a las emisiones financiadas. Enseñaremos a establecer esos objetivos basados en ciencia. Ayudaremos a que puedan analizar y cuantificar la oportunidad que tiene direccionar el portafolio hacia la descarbonización. Ayudaremos con la implementación de la descarbonización en la estrategia de negocio. Haremos justamente ese análisis de palancas claves o de condiciones habilitantes para que esto pueda aterrizarse correctamente, y apoyaremos con los temas de monitoreo, reporte y divulgación, ¿no es cierto? ¿Qué métricas utilizar? ¿Cómo poder reportar correctamente, transparentemente, nuestros impactos de nuestros financiamientos? Básicamente la metodología se desglosa así. Ayudaremos justamente a calcular. Esto es clave decirles: esta metodología lo que permite es que podamos trabajar con datos reales de su institución. Y la idea es que calculemos en el módulo 1 una parte de su inventario, y que justamente de esa parte, de ese sector que escojamos, pues podamos definir con objetivos basados en ciencia esa meta, tanto de interim como a largo plazo. Y asimismo acompañaremos con nuestra mentoría, con coaching, a revisar cómo vamos avanzando en estas primeras fases, para luego, todo está totalmente conectado, entrar a cuantificar la oportunidad después de que nos establecimos unas metas específicas. ¿Cómo cuantifico esa oportunidad total en donde estoy operando actualmente? Para luego aterrizar en ese plan de implementación que nos va a permitir incorporar la descarbonización en nuestra estrategia de negocio. Y esto obviamente va acompañado de ese coaching o de esa mentoría después de las sesiones teóricas. Y finalmente, cómo se tiene que divulgar. Y al final tenemos una semana presencial en donde todos nos encontramos físicamente en un punto de encuentro de la región, que nos convenga a prácticamente todos por logística, y haremos una presentación de todo el recorrido que hemos llevado hasta terminar con lo que aprendimos en el último módulo, ¿no? La idea es que ustedes puedan después puedan replicar para otros sectores, para todo su portafolio, pero la idea es que con sus propios recursos, sin depender de externos, tengan ya la capacidad de incorporar estos temas de descarbonización, siguiendo todo el paso a paso que requiere para una institución financiera. Entonces, básicamente es un programa que dura 10 semanas y las primeras semanas son teóricas, las siguientes son de mentoría. Terminamos con los últimos módulos y con estos entregables importantes, ¿no? Un inventario de un sector, metas de ese sector, reportes de impacto en las oportunidades y ese plan de implementación para luego presentar a un comité que va a dar esa retroalimentación a esos aciertos y desaciertos, y luego posterior al programa como IFC daremos seguimiento obviamente a la incorporación de las recomendaciones que salen de todo este programa. Está dirigido, obviamente, cada módulo. Nosotros
proponemos que vayan las áreas de negocio, riesgo, sostenibilidad, casi en la mayoría de módulos. Sin embargo, hay unas muy importantes según su nivel jerárquico, por ejemplo, en donde vemos pertinente que estén tanto gerencias, los especialistas técnicos básicamente deberían estar en todo, acompañando todos los módulos, pero igual hay áreas de soporte que pueden ayudar a que estos temas de descarbonización se implementen correctamente, se difundan correctamente, se vendan correctamente. Así que este programa tiene un formato híbrido, que será virtual y presencial, de 4 a 5 instituciones financieras por cada cohorte que hagamos. La idea es que pueden ser instituciones financieras de diferentes países de la región o incluso de un mismo país podemos hacerlo, pero simplemente cambiamos el tema de formato presencial para que para la tranquilidad de los participantes, para que se pueda obviamente no difundir información sensible que sean para ellos. Se invita de 8 a 10 personas de cada institución financiera y básicamente está dirigido e invitamos a todas las instituciones financieras de la región para que puedan acompañarnos, tanto bancos como no bancarias, instituciones financieras no bancarias, cooperativas, microfinancieras, instituciones financieras gubernamentales, ¿no? El programa está abierto a todos los que consideren que la descarbonización es una buena oportunidad. Queremos comenzar este primer cohort en el primer trimestre del 2026. Como ya saben, tenemos 10 semanas entre virtual y presencial, entre teoría y mentoría, sumando 50 horas de programa. El costo es de 35,000, este es el valor de este programa, 35,000 por institución financiera para 10 personas por institución financiera. Y nada, estamos listos y predispuestos a dar mayor información para que podamos confirmar su participación. Tenemos aquí nuestro código QR para que nos encuentren por LinkedIn. Si es que necesitan más información, pueden contactarnos o están obviamente nuestros correos electrónicos institucionales de IFC. Así que con esto agradezco su participación, agradezco que me hayan escuchado, pero entramos a la parte más chévere del evento, que es escuchar a nuestros panelistas que son líderes en descarbonización de instituciones financieras a nivel global, así que y regional, por supuesto. Así que adelante, dejo de compartir Buenísimo. pantalla y pasamos al panel. Muchísimas gracias, Humberto. Súper interesante lo que comentabas. Ahí ya vi interesados en el programa, así que bueno, vi que también dejaste la información de contacto, pero ya lo pusimos también en el chat. Asimismo, hay un par de preguntas específicas sobre la presentación que ahora, Beto, si puedes ir contestando también en el chat, así le damos más dinámica al encuentro. Y de nuevo, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante y también muy relevante la cantidad de oportunidades, ¿no?, que se abren a partir de un tema sumamente urgente y también, como decía, relevante para nuestro sector financiero en Latinoamérica y el Caribe. Pero bueno, como decías, por último, para dar pie al panel de expertos que tendremos a continuación, por favor, permítanme primero presentarles a nuestro moderador, que será Alexandre Haddad, quien es especialista en finanzas climáticas e inclusión financiera en nuestro equipo de IFC, y va a estar gestionando las conversaciones que tendremos esta mañana, con un panel, como decía Humberto, de lujo, que estará conformado por Marlene Appel, que es líder regional para Latinoamérica y el Caribe de PICAF, Ligia Ramos, que también es líder regional para Latinoamérica y el Caribe de SBTI, y Diana Barón, directora de Finanzas Sostenibles de Banco de Bogotá. Estimados panelistas, primero, mil gracias por acompañarnos. Es un enorme privilegio que nos acompañen esta mañana. Y aquí estamos, siendo todo oídos para escuchar distintas experiencias y también perspectivas de cómo ven este tema sumamente relevante desde sus instituciones y también desde sus puntos de vista, como es la descarbonización de las instituciones financieras para Latinoamérica y el Caribe. Recordar de vuelta a todos los que están conectados hoy
que tenemos el chat abierto, así que cualquier consulta que tengan a partir de las conversaciones que se surjan, la pueden ir dejando ahí. Nosotros, en el mejor de los casos que nos den el tiempo, vamos a estar compartiéndola con los panelistas y si no, aprovecharemos mientras tanto para ir contestando en el mismo chat a las consultas que surjan a la luz. Así que por favor, Ale, bienvenido, adelante, el panel es todo tuyo y de nuevo agradecerle a los panelistas por acompañarnos hoy. Perfecto, mil gracias Juan Pablo, gracias Humberto por la presentación. Yo soy Alexandre, trabajo en el equipo de Humberto, tanto con proyectos de clima y de inclusión financiera. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos. Para dar inicio a este panel, como Humberto mencionó hace un poco tiempo, es cómo podemos transformar estos desafíos existentes en potenciales oportunidades. Y por eso tenemos un panel bastante completo hoy con eh, representantes de organizaciones que tienen un rol tanto técnico cuanto práctico. Y les paso la palabra para que puedan presentarse, presentar sus propias instituciones y decir de qué manera interaccionan con instituciones financieras. Eh, Ahí no incluyo el Banco de Bogotá, que es una propia institución financiera, para que puedan contar un poco y dar inicio a esta discusión. Diana, si quieres empezar, por favor, te paso la palabra. Hola, muchas gracias y la verdad muy contentos de estar acá en este webinar donde para Banco de Bogotá pues es todo un honor no solamente hacer parte de este excelente grupo de panelistas, sino también poder contar todo lo que ha sido nuestra trayectoria y nuestra experiencia que nos ha llevado a el día de hoy a poder contar con una estrategia de descarbonización bastante robusta. Entonces, mi nombre es Diana Barón y soy directora de Finanzas Sostenibles. Perfecto, Diana, muchas gracias. Te voy a dar mute por el sonido, el ruido que tienes. Y después de vuestra presentación, paso la palabra a Marlene, por favor. Muchas gracias, Alexandre. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Marlene Appel. Yo soy la líder regional de PCAF para Latinoamérica y el Caribe. PCAF, el Partnership for Carbon Accounting Financials, es una asociación global liderada por la industria financiera y nosotros tenemos como objetivo impulsar la acción climática al capacitar a todas las instituciones financieras a poder medir y divulgar las emisiones asociadas con sus actividades financieras, sus préstamos, inversiones, actividades de seguros. Y bueno, sí, es un placer compartir el escenario con todos los demás panelistas y muchas gracias de nuevo. Perfecto, muchísimas gracias, Marlene. Ahí paso la palabra para nuestra última integrante de este panel, que es Ligia, por favor, representando a SBTI. Gracias, Alexandri. Pues muy buenos días con todas y todas. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ligia, soy brasileña, es de donde viene el acento, así que perdónenme si les digo algo que no esté claro, avísenme en el chat y muy feliz de aclarar. Formo parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets y lidero todo lo que es de engagement, de vinculación con América Latina. A los que aún no conocen a SBTI por sus siglas en inglés, somos una organización de acción climática corporativa, es decir, trabajamos exclusivamente con empresas e instituciones financieras y les apoyamos a que establezcan objetivos de reducción de emisiones que estén alineados con la ciencia climática, es decir, que nos apoyen a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para que lleguemos a estas emisiones neta cero antes del año 2050. Y para eso lo que hacemos es que desarrollamos estándares, criterios y herramientas para que estas organizaciones puedan entonces tener sus objetivos de reducción de emisiones y más allá también evaluamos y validamos estos objetivos siempre que cumplen con nuestros criterios, son considerados como basados en ciencia. Tenemos más de 11.000 organizaciones en todo el mundo que forman parte de SBTI, de las cuales más de 7.000 ya tienen sus objetivos aprobados. En América Latina seguimos creciendo. Tenemos ahí como 280 organizaciones, 3 instituciones financieras ya con objetivos aprobados. Así que muy feliz de estar aquí y compartir un poquitito más de lo que hacemos. Excelente, gracias a todos por esta introducción.
Ahí creo que podemos empezar con una pregunta a Diana, representando al Banco de Bogotá. Bueno, eso se conecta un poco con el intento de traer este ejemplo de cómo las instituciones en América Latina pueden empezar a tener una visión, entonces traer un poco cómo empezó eso en Banco de Bogotá. Con este intento de migrar el portafolio hacia bajas emisiones. Si puedes también contar un poco qué acciones iniciales fueron tomadas en este proceso, cuando el banco podría mirar esto aún como un reto, sino que una oportunidad, sería excelente. Te paso la Claro que palabra, sí, por favor. claro que sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que hace unos ya 4 años, cuando empezamos a explorar todos los temas de gestión de cambio climático, definitivamente en el Banco de Bogotá definimos que no podíamos no hacer nada. De manera que lo primero que hicimos fue ponernos una hoja de ruta muy ambiciosa, eh, con una apuesta grande y con un compromiso igualmente ambicioso. ¿Cuál era esa ambición? Pues tener un rol de liderazgo en la financiación de la descarbonización y hoy, debo decirlo, reforzado también en la preservación de recursos naturales del país. Y al mismo tiempo capturar una oportunidad de negocio, porque pues las cifras que mostró Humberto ahorita, pues no pueden dejar a ninguna institución financiera atrás. Si Humberto nos contaba que más del 51% de todas las inversiones de descarbonización pasaban por las instituciones financieras, pues sin duda este es un segmento que requiere, digamos, un compromiso por parte de nosotros de entenderlo, de capacitarnos y de ser capaces de movilizar todas estas inversiones. Entonces, acompasado, digamos, con esa ambición y esa captura de una oportunidad de negocio que era para nosotros muy importante, también era muy importante fortalecer toda la gestión de riesgo de cambio climático en el banco. Es decir, entender cómo el riesgo de cambio climático afectaba a la operación del banco y cómo el riesgo de cambio climático también afectaba la operación de los clientes. De manera que entre una gran ambición, una integración de una gestión de riesgo de cambio climático y acompañada de una gran oportunidad, digamos que esto fue el inicio de lo que hemos llamado la estrategia Net Zero del banco, que busca pues llegar a tener emisiones netas cero en el año 2050. Entonces, eso es como la primera parte. Ahora voy a empezar a contar los elementos y los planes de acciones de esa primera parte. En primer lugar, el compromiso del gobierno corporativo del banco. Nosotros contamos con un comité de sostenibilidad que es muy consciente de los riesgos y las oportunidades de la descarbonización. Y este comité de sostenibilidad, que hace parte de la junta directiva, nos ha empujado para seguir teniendo un rol de liderazgo en la financiación. Entonces, número uno, un gobierno corporativo sólido que apoya y asegura que las labores de descarbonización estén, digamos, a través de todo el banco, número uno. Número dos, obviamente una integración dentro de la estrategia. No puede ser que la estrategia de sostenibilidad vaya por acá y la estrategia corporativa vaya por otro lado. Nosotros tenemos integrado dentro de la estrategia corporativa la estrategia de sostenibilidad, que representa justamente esta ambición. Obviamente acá voy a hablar solamente de descarbonización, pero pues debo contarles que no solamente es de descarbonización, es, digamos que el espectro es muchísimo más alto en todo lo que tiene que ver con, digamos, con destinos verdes, pues estamos hablando también de destinos climáticos, pero también estamos hablando de otros destinos que no son estrictamente climáticos, como destinos de la naturaleza o destinos como economía circular, gestión del agua, etcétera. Entonces, la integración en la estrategia me parece que es fundamental y de ahí básicamente se deriva el resto. Una apuesta no puede existir si no hay metas. El banco ha definido unas metas ambiciosas que las empezamos a definir por allá en el 2022 y pensábamos que eran súper difíciles de alcanzar.
yo particularmente llegué a ser escéptica, pero el mercado ha crecido de una manera que nos ha permitido alcanzar metas que teníamos propuestas para el 2025 en el 2024, y lo que nos ha hecho es redoblar esas metas. Entonces, esa estrategia tiene esas metas, pero también tiene un compromiso de inversión interna. ¿Y a qué me refiero con el compromiso de inversión interna? Justamente en capacitarnos, en tener las capacidades al interior del banco para poder entender, afrontar e identificar todas las oportunidades que genera digamos, la financiación de la descarbonización en el país. Tercero, tal vez, ya dije gobierno, ya dije inversiones, metas, estrategia, tal vez cuarto, desarrollo de soluciones financieras. El desarrollo de soluciones financieras pasa desde tener un portafolio amplio de soluciones y de productos que puedan satisfacer esas necesidades de descarbonización de todos la tipología de clientes. Banco de Bogotá es un banco universal, de manera que estamos hablando desde clientes corporativos, de grandes proyectos de infraestructura, digamos, energética, hasta personas naturales con temas como lo que nos estaba comentando Humberto, que son las hipotecas verdes o los vehículos eléctricos. Entonces, habilitar esas soluciones financieras es relevante. La habilitación, digamos, de esto se requiere o se da fácilmente gracias a las capacidades que ya podemos ir adquiriendo, pero también gracias al desarrollo de taxonomías. Y acá voy a hablar de un elemento que también fue muy impulsor para el banco y lo ha sido, y esperamos que lo siga siendo, que son las emisiones de bonos temáticos. El banco ha tenido ya 3 emisiones de bonos temáticos. En varias ocasiones esas emisiones han sido acompañadas de cooperación y de apoyo técnico por parte de bancas multilaterales, en particular IFC nos ha acompañado en la emisión del bono subordinado sostenible del año 2023, lo cual también impulsa muchísimo las finanzas sostenibles al interior de los bancos, particularmente no solamente por el due diligence y por la revisión de la estrategia y por el impulso, sino también por la asistencia técnica. Por último, pues quiero contarles que seguimos y tenemos trazada una ruta de descarbonización que está muy alineada con lo que Humberto nos contaba. Perdón, ¿están escuchando ruido, no? ¿Se escucha ruido? Ay, lo siento. Justo hablo y los vecinos taladran. Creo que voy a cerrar rápidamente diciendo que tenemos una ruta en la que hacemos medición de las emisiones financiadas y medición obviamente de la huella de carbono del banco. El banco es carbono neutral desde hace ya 4 años, la operación interna del banco, y pues finalmente también hemos creado unas rutas de descarbonización para los sectores prioritarios y no prioritarios. Entonces, antes de que el ruido me siga consumiendo, yo creo que ahí voy cerrando. No, perfecto, gracias Diana. Creo que ha sido una explicación bastante completa. Y ahí aprovecho para hacer, o sea, una pausa antes de pasar la palabra a Marlene, porque nosotros conocemos el trabajo de PICAF por su metodología de cálculo de emisiones financiadas y eso es una etapa importante en esta ruta de descarbonización. Pero ahí hemos acabado de escuchar un poco del ejemplo del Banco de Bogotá, que incluye un compromiso de liderazgo, o sea, una visión de largo plazo de la institución hacia esa ruta, la necesidad de hacer algo, o sea, de destinar algunos recursos para este intento y, claro, un manejo adecuado de riesgos, de la gobernanza. Y paso la palabra para Marlene, que puedas traer un poco de qué tipo de recomendaciones daría a estas instituciones que tal vez estén iniciando en esta ruta y que todavía ni siquiera empezaron a hacer el cálculo de gases de efecto invernadero y tampoco analizar potenciales de financiamiento e inversión. Por favor. Sí, perfecto, muchas gracias. Voy a empezar a dar un poquito de contexto porque es algo que mencionó también Humberto en su presentación, pero es muy importante, digamos, hablar del valor de medir estas emisiones, o sea, por qué deberíamos como sector financiero enfocarnos en cuantificar el impacto climático que tenemos, ¿no? Porque realmente el sector financiero tiene un rol súper clave
en dirigir los flujos financieros hacia actividades sostenibles. Ahora desde PICAF nosotros somos un estándar de contabilidad que les permite contabilizar estas emisiones asociadas con las actividades financieras. Y quizás se preguntan, digamos, ¿por qué es importante medir justamente estas emisiones? Porque realmente para una institución financiera, estas emisiones de portafolio, digamos, las emisiones asociadas con sus portafolios de inversión y financiamiento, estas emisiones son en promedio más de 750 veces mayores que las emisiones operativas. O sea, esto realmente demuestra el impacto que tienen las actividades financieras de una institución financiera y dónde debería estar también el enfoque. O sea, mirando la huella de carbono de una institución financiera, un 99% más o menos está en estas emisiones de portafolio. Y entonces desde PICAF, digamos, decimos que si queremos tener un impacto real en esa transición hacia una economía baja en carbono, lo que deberíamos hacer es enfocarnos en nuestras carteras. ¿Y por qué? Porque es muy simple, ¿no? Lo que se mide se gestiona. Es decir, que esta medición y divulgación de nuestras emisiones de portafolio son realmente el primer paso en esa ruta de descarbonización. O sea, les permite establecer objetivos climáticos, que seguramente vamos a hablar más de eso después, también desarrollar esas estrategias de sostenibilidad, ¿no? Como mencionaba Diana también, y al final alinear sus flujos financieros con el Acuerdo de París y los objetivos de emisiones neta cero. Entonces es súper clave, digamos, empezar justamente con esa medición de emisiones para entender dónde estamos en ese momento y también para poder monitorear el progreso hacia objetivos climáticos. Ahora, PICAF, digamos, como mencionaba, ¿no? Es una asociación global. Nosotros proporcionamos las herramientas y el estándar global para poder medir justamente estas emisiones. Tenemos metodologías de cálculo, etcétera. Y quizás para darles un poquito una idea de ya qué hacemos tanto a nivel global como regional, pues instituciones financieras se pueden unir a PICAF como signatarios, es decir, se unen y se comprometen a medir y divulgar. En este momento contamos con más de 650 signatarios a nivel global. Son instituciones financieras de todos tipos y tamaños y países. Y en Latinoamérica tenemos más de 55 signatarios de 16 países, si no me equivoco. Entonces, Colombia, Brasil, México, Chile, o sea, una variedad de signatarios que todos, digamos, están alineados y comprometidos a embarcar en esa ruta de descarbonización. Y tú mencionabas, pues, recomendaciones que haría, digamos, entonces, para especificar un poquito, ¿no? El primer paso sería unirse a esa red de instituciones financieras, usar una metodología que es un marco común, o sea, el estándar de PICAF es un estándar armonizado, un estándar global que, como mencionaba, más de 650 instituciones financieras ya están utilizando para contabilizar sus impactos climáticos. Y esto les permite comparabilidad y también credibilidad, ¿no? Frente a los reguladores, inversionistas, y pues les da acceso también a una red enorme de instituciones financieras que están todos ahí compartiendo experiencias y lecciones aprendidas. Em, segunda recomendación es, o sea, literalmente simple empezar, o sea, al unirse, pues ir identificando estos activos más relevantes o estos sectores con mayor impacto climático, ¿no? No significa que tenemos que medir nuestro portafolio entero, o sea, podemos empezar con las partes del portafolio que tengan mayor impacto climático o los sectores de prioridad y ir empezando. Esto nos permite, digamos, construir sistemas internos, procesos, y poco a poco podemos ir como mejorando estos cálculos. Y pues tercer paso, también un poco lo que mencionaba Diana, es integrar estas mediciones en la estrategia de negocio del banco o la institución financiera en general, ¿no? O sea, no es solamente cumplimiento con marcos internacionales, o sea, no medimos solo por
poder haber medido, sino que nos permite brindar transparencia para todos los stakeholders y también como nos permite, digamos, fijar una línea base como referencia y avanzar en esa ruta de descarbonización. Entonces, eso como un poco para resumir y te devuelvo la palabra, Alexandre. No, perfecto, Marlene. Ahí creo que adicionas mucho valor cuando dices la necesidad de empezar con estos cálculos de sectores estratégicos para las instituciones. Yo veo el rol de PICAF como muy relevante en todo lo que está relacionado a utilizar las metodologías existentes para instituciones que aún o sea, por ventura no tengan noción de cómo hacer este cálculo. Entonces, utilizar lo que ya ha sido validado por una otra institución y también utilizado por otras instituciones financieras, creo que es genial. Así que muchísimas gracias. Yo veo a Ligia, pero ella no está, o sea, con enfoque. Así que sí me pueden ayudar, pero mientras tanto le voy a empezando la pregunta. Bueno, Ligia, conocemos que SBTI ha lanzado su estándar Net Zero para las instituciones financieras y lo ideal sería que pudieras contarnos de qué se trata este estándar y qué oportunidades trae para ellas y también qué tan factible es en el contexto de América Latina y Caribe. O sea, si puedes eh, profundizar un poco para las instituciones que nos acompañan en esta sesión, sería lo ideal. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, mucho gusto. El tema es que creo que perdí mi internet por como un segundo y ahí volví, entonces creo que era por eso que no estaba en destaque. Pero antes que empecé a hablar un poquito de nuestro estándar Net Zero, quería solamente darles un contexto porque tenemos muchos acrónimos en SBTI, como SBTI, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como les comentaba, trabajamos exclusivamente con empresas y con instituciones financieras. Y nuestro trabajo con instituciones financieras fue lanzado por primera vez en el año 2020 y lo que lanzamos en aquel momento fue un conjunto de criterios para desarrollo de objetivos de corto plazo. Y ese documento llamamos de Financial Institutions Near Term Criteria en inglés y su acrónimo es FINT. Entonces, este documento es para los objetivos de corto plazo y llevamos ahora 5 años trabajando con esos objetivos. Tenemos más de 170 instituciones financieras en todo el mundo ya con objetivos aprobados. Son esos objetivos de corto plazo. En América Latina tenemos 3 instituciones financieras con objetivos de corto plazo aprobados, que son el Bancolombia, el Grupo Financiero Banorte y justo ayer el Grupo Afore Banorte, también de México, ha tenido sus objetivos aprobados. Pues entonces, dándoles un poquito de contexto, que ya tenemos esos criterios para para corto plazo desde hace 5 años y llevamos los últimos 3 años desarrollando nuestro estándar Net Zero para instituciones financieras. Y finalmente lo lanzamos en julio de este año, así que es muy nuevo, muy reciente y finalmente ahora estamos trabajando con las instituciones financieras para que desarrollen sus objetivos Net Zero y creo que en los siguientes meses vamos a tener las primeras instituciones financieras con objetivos Net Zero aprobados con ese estándar. Pues después de esta muy breve introducción, ahí quería pedir ayuda del equipo si me pueden facilitar 2 diapositivas que tengo solamente para que el tema no se quede muy teórico porque sé que ya es un poquito desafiador. Muchas gracias. Pues si pueden pasar, sí, no, esa es la primera, está perfecto. Entonces, nuestro documento, que es el estándar Net Zero, se llama Financial Institutions Net Zero Standard, que en inglés llamamos de FINS por sus acrónimos. Entonces, si ustedes escuchan FINS, es el estándar Net Zero de SBTI para instituciones financieras. ¿Y cuál es nuestro propósito central con ese estándar? Es realmente impulsar esa reducción de las emisiones financiadas a través del establecimiento de objetivos que estimulen la financiación alineada con el clima, siempre dando prioridad a la alineación del portafolio. Entonces, si miramos a este gráfico que está en la izquierda de la pantalla,
vemos esa línea en rojo con número 1, que es la primera parte de nuestro estándar, y la parte central, que es la alineación climática del portafolio. Es decir, es una métrica que van a utilizar las instituciones financieras para a lo largo del tiempo y antes del año 2050 aumentar la participación de actividades financieras que apoyen soluciones climáticas y contrapartes que se encuentren en transición o en un estado de cero emisiones netas. Entonces, siempre con el objetivo de aumentar la alineación climática de este portafolio. Y les damos una descripción de qué son las soluciones climáticas, qué se puede utilizar en este tema y etcétera. Todo esto está disponible en nuestro estándar. Mientras tanto, el objetivo también es reducir las emisiones del portafolio, que es justo el número 2 que vemos en el gráfico. Entonces, la idea es que a lo largo del tiempo, las instituciones financieras también tengan ahí métricas para reducir las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero de su portafolio, justo para que lleguemos a esas emisiones netas cero antes del año 2050, garantizando que también es, en el caso de que hayan emisiones residuales, esas emisiones residuales sean neutralizadas. Y pues justo como nos comentaba Marlene, el tema de la información de los datos es muy relevante, pero sabemos que muchas veces es retador empezar. Entonces, lo que decimos en el estándar es que no hay que tener los datos 100% mapeados, 100% súper correctos para empezar el proceso. La idea es que a lo largo del tiempo las instituciones financieras puedan ahí mejorar la calidad y el alcance de los datos que tienen sobre sus emisiones de la cartera, de sus portafolios. Entonces hay que empezar de alguna parte, empecemos y a lo largo del tiempo mejoremos la información. Y finalmente, a través de esta alineación climática sumada a la reducción de las emisiones del portafolio, la idea, la propuesta es que lleguemos a esas emisiones netas cero antes del año 2050 y que se neutralicen las emisiones residuales. Y pues en la siguiente diapositiva quería darles un poquito más de información, por favor, muchas gracias. Pues entonces, ¿para quién es este estándar Net Zero? Tenemos ahí diseñado para 5 grupos principales de instituciones financieras y definimos como una institución financiera una organización que genera 5% más de sus ingresos a partir de estas 5 actividades. Entonces, préstamos, propiedad de activos, gestión de activos. Este tema del insurance underwriting, les pido perdón, pero no encontré una traducción, la mejor traducción en español, así que les pido apoyo aquí con ese tema y también para el sector del mercado de capitales. Entonces, siempre que tengan 5% más de sus ingresos, que sea de cualquier de una de estas 5 actividades, esta organización debe de utilizar este estándar Net Zero para desarrollar sus objetivos de reducción. Y pues el tema es que además de trabajar con el establecimiento de los objetivos de reducción, es decir, cuánto debe reducir y en qué tiempo sus emisiones de gases de efecto invernadero, nuestro estándar Net Zero va más allá. Entonces ahí desarrollamos lo que estamos llamando de trayectoria Net Zero, que incluye desde un compromiso hasta la renovación de sus objetivos al final de su siglo. Entonces, empezamos con el compromiso y lo que les pedimos es que las instituciones financieras se comprometan públicamente a alcanzar las emisiones netas cero para el año 2050 o antes del año 2050. Entonces, ahí ese es el tema del compromiso. El segundo paso es hacer una evaluación de sus métricas de divulgación y de sus objetivos en el año base, es decir, de dónde estamos saliendo para que sepamos para dónde vamos, ¿no? Finalmente, el paso siguiente, tenemos ahí un tema de políticas y finalmente del establecimiento de los objetivos de reducción. Entonces, aquí les pedimos a las instituciones financieras que tengan políticas, por ejemplo, de transición de la financiación de combustibles fósiles y también de no deforestación. Y ahí es el momento en que una institución financiera va a finalmente también desarrollar sus objetivos de reducción. Seguimos para el cuarto paso, que es el reporte. Entonces, les pedimos que monitoreen y comuniquen su progreso o el progreso de sus objetivos todos los años. Y finalmente, el tema de la renovación es que cuando lleguen a un ciclo de objetivo, cuando cumplan con ese objetivo, puedan ahí evaluarlo y renovarlo para que lleguemos al 2050 con esas emisiones netas cero.
Entonces, nuestro estándar Net Zero está ahí muy enfocado en ese tema de la alineación del portafolio con esas soluciones climáticas y también en establecer una trayectoria, ¿no? O sea, no estar 100% o, perdón, solamente enfocado en el tema del objetivo de reducción, sino también del compromiso, de las políticas y de cómo se comunica a todo este caminar, este seguimiento que tiene una institución financiera rumbo a las emisiones neta cero. Entonces, eso es nuestro estándar ahí de una manera muy, muy resumida. Y pues con relación a las instituciones financieras en América Latina, sí, claro, todo lo que queremos es tener un grupo cada vez más relevante y más grande de instituciones financieras en América Latina comprometidas. Y para eso ahí ya estamos trabajando con Olarda. El estándar ya incorpora un cierto nivel de regionalización, perdón, una palabra ahí un poquito retadora para mí. Pero creo que esto voy a dejar para la siguiente pregunta para que nos enfoquemos un poquitito más en ese tema. No, perfecto, Elisha. Muchísimas gracias. Clarísima explanación sobre el compromiso y cómo se traduce en acciones reales. Regreso con Diana. Ella nos contaba en separado que ya no tiene los problemas con ruido, así que te Espero. devuelvo la palabra. Esperamos, pero en caso de que algo pase, no hay ningún problema. Ok. Te escuchábamos bien al final. Ujú, Retomando un poco lo que estabas hablando. ujú. Mencionaste algunos sectores, o sea, de qué manera el banco, que es un banco que trabaja con diferentes tipos de clientes en diferentes regiones, ¿qué casos de éxito podrías contarnos sobre estos proyectos que buscan a la descarbonización y cómo eso, cómo la institución les financió y encontró esas oportunidades, por favor? Claro que sí. Eh, bueno, efectivamente, como tú dices, el banco, pues, por ser un banco universal, tiene clientes de muchos segmentos, pero también tiene clientes en bastantes sectores. Entonces, número uno, partiendo de la información que tenemos de emisiones, de emisiones financiadas, podemos identificar sectores que son críticos y sectores que son menos críticos de cara a la estrategia climática. Digamos, con estos sectores críticos, pues profundizamos mucho más en el desarrollo de soluciones. Entonces voy a hablar de dos sectores que me encanta contar, que son el sector energético colombiano y segundo, el sector de construcción. Voy a empezar con el sector energético, que para nosotros es uno de los sectores que tiene mayores emisiones financiadas y con el cual nos hemos propuesto una compañía muy cercana para poder financiar esos planes de descarbonización que adicionalmente ayudan a la transición energética del país. Entonces, en energía, pues lo que hemos hecho es aprender muchísimo de energía. Hoy tenemos en las áreas de crédito, por ejemplo, especialistas en energía renovable, algo que hace 3 años no teníamos, porque justamente ya entendemos que la estructuración y la financiación de este tipo de soluciones, pues requiere un entendimiento específico de cuáles son los riesgos y de cuáles son, digamos, las estructuras que hacen que digamos, que estas soluciones puedan ser viables. Entonces, número uno, eso. Segundo, hemos incorporado en energía aliados. Y voy a referirme al tema de los aliados todo el tiempo, porque definitivamente no somos nosotros los únicos que podemos llevar las soluciones a los clientes. Entonces, por ejemplo, el banco cuenta con una red de aliados y en particular en energía. Tenemos varios aliados que son capaces de acompañarnos con los clientes para poder identificar la viabilidad técnica de las soluciones, por ejemplo, de paneles solares para sus negocios o, por ejemplo, con la construcción de granjas solares o con temas un poco más grandes. De hecho, el banco ha financiado uno de los proyectos de generación de energía solar más grandes del país, que es Puerta del Sol. Entonces, tenemos la posibilidad de estructurar proyectos muy grandes, como este que les estoy contando, Puerta del Sol, pero digamos que adaptar ese tipo de financiación a proyectos mucho más pequeños. Para mí es un caso de éxito porque si ustedes me hubieran dicho que podemos aplicar metodologías de Project Finance para proyectos pequeños hace 3 años, yo hubiera dicho, uy, suena muy difícil, eso es muy complejo, pero hoy en día somos capaces de tener ese tipo de metodologías para poder empezar a financiar
proyectos digamos, más pequeños, gracias a la habilitación de muchas áreas en el banco que tienen la capacidad para hacerlo y sobre todo a contar con aliados que tienen la experiencia operativa y la puesta en marcha para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, hoy, energía renovable es una cuarta parte de todo el portafolio verde del banco, y creemos que pues, va a continuar creciendo de una manera muy significativa. Energías. Ahora voy a hablar de construcción. Construcción, y digamos que todo el ecosistema de construcción también es muy relevante, no solamente de cara a las emisiones financiadas, sino porque nos permiten llegar en últimas al consumidor final, digamos, a la persona, a la vivienda de quienes tienen este tipo de construcciones que son sostenibles. Nosotros hace unos 3 años teníamos muy pocos proyectos de construcción sostenible, pero gracias al impulso, primero a un impulso que hemos tenido debido al bono, a la misión que hicimos del bono subordinado sostenible y de la mano de IFC. IFC nos dio una capacitación particular para poder identificar cuáles son esos proyectos que podían ser certificados con construcción sostenible. Entonces, uno, sabemos que construcción, digamos que podemos empezar a financiar ese tipo de proyectos, pero más allá, no basta con que nosotros sepamos, necesitamos ayudar a los clientes. Y con esta alianza que tenemos con IFC, empezamos a tener la posibilidad de capacitar a los clientes en cómo obtener esa construcción sostenible. Tercero, también tuvimos recursos que nos podían ayudar a apalancar un poco los costos que significaban esa construcción. Entonces tuvimos, digamos, un proyecto de Blended Finance donde nosotros ayudábamos a movilizar recursos que llegaban al final para poder obtener, digamos, cashbacks. ¿Por qué cuento esto? Porque es que hace 3 años teníamos menos de una décima, mucho menos de 10 proyectos con construcción sostenible. Hoy tenemos más de 100 proyectos de construcción sostenible. E increíblemente, no es solamente construcción sostenible de vivienda, que era lo que nos imaginamos de la vivienda, digamos, costosa o vivienda de ingresos altos. No. Hemos encontrado oportunidades en viviendas regionales, en viviendas de social, de manera que esto, pues para nosotros ha sido no solamente un gran éxito, sino que además se ha replicado en la posibilidad de que personas como nosotros puedan tener acceso cada vez a viviendas mejor diseñadas, con menor eficiencia energética, digamos, con mayor eficiencia energética, con menor consumo de energía, con menor consumo de agua. Y no solamente en Bogotá o en las regiones, digamos, más pudientes, sino todo lo contrario llegando todas estas soluciones a viviendas de interés social, a viviendas, eh, digamos, que son prioritarias también para el país. Entonces, cuento estas dos experiencias. Una, donde hay proyectos mucho más sofisticados, proyectos que están hablando de una manera más general de electricidad muy necesaria para el país, sin duda, pero no puedo dejar de contar construcción sostenible, que también es de una relevancia y de digamos, de unas implicaciones sociales que van más allá de nuestras ya amplias ambiciones. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación bastante detallada, Diana. Veo que estamos al tiempo, así que lamentablemente no vamos a poder tener más preguntas, pero paso la palabra a Marlene y después a Alicia para que puedan hacer el cierre. Veo también que algunos de los participantes aquí piden los contactos de cada uno de ustedes, así que si pueden escribir vuestros correos, teléfonos o como quieran, quédense como prefieran. Veo que nuestra colega Ariana ya ha puesto el código QR, pero Marlene, después Licia, por favor. Sí, perfecto. No, muchas gracias, Alexandra. Yo voy a ser bastante breve, solo
sé que muchas veces, digamos, enfrentamos muchos desafíos en el cálculo de emisiones financiadas. Un desafío muy grande siempre es la parte de datos, entre algunos otros. Y solo, digamos, para cerrar un poquito, quería recomendar que aunque no tengamos todos los datos necesarios, sí es posible empezar. Em, digamos, eso no debería frenar la acción. Y entonces, desde PCAF, pues les recomendamos a empezar, les ofrecemos los distintos recursos y servicios para poder implementar todas estas metodologías y estándares. Vi una pregunta también en el chat que preguntaba si el estándar está público. Sí, totalmente. El estándar de PCAF está disponible públicamente en la página web, disponible para todos para utilizarlo. Lo que ofrecemos a todos los signatarios de PCAF son distintos recursos y servicios para apoyarles con la implementación, es decir, capacitarles a poder implementar las metodologías, ofrecerles acceso a asistencia técnica y bases de datos, por ejemplo, y pues ya acompañarles en todo este proceso. Entonces, como para cerrar, digamos, esa parte, pues yo les recomiendo a empezar, a sumarse a la red, a hablar con todas las otras instituciones financieras que ya están empezando y avanzando en sus rutas de descarbonización y aprovechar, digamos, todo ese momentum regulatorio que estamos viendo también, y mencionaba Humberto en su presentación, ¿no? Más y más países en Latinoamérica están implementando estas regulaciones que requieren divulgaciones de información climática, y esto siempre va a incluir también las emisiones de las organizaciones y las emisiones financiadas para el sector financiero. Entonces, bueno, desde mi parte yo les quiero invitar a formar parte de PCAF y empezar a medir y divulgar sus emisiones de portafolio. Nunca es tarde y pues se puede empezar con poca información también. Perfecto, Pues, mi muchísimas gracias, parte, Ligia, por favor. perdón. De mi parte, creo que lo que tengo que decirles es que dejemos el miedo fuera de la sala, ¿no? Porque cuando les hablamos de objetivos basados en ciencia, uno piensa que es súper complejo, que es muy retador y claro, hay desafíos, pero hay que empezar desde alguna parte y aquí estamos para apoyarles. Entonces, dejemos el miedo fuera de la sala, trabajemos con los que ya están haciendo. Como les comentaba, ya tenemos instituciones financieras en América Latina llevando este tema y muchas otras muy capacitadas para hacerlo. Entonces, trabajemos ahí en colaboración y para que podamos dar, es decir, una cara más latina para los estándares de SBTI, tenemos que tener la participación de nuestras organizaciones en los espacios de desarrollo de los estándares que tenemos. Y justo en ese momento tenemos dos consultas públicas para dos sectores muy relevantes abiertas. Una que es para el sector de generación de energía, que como nos comentaba Diana, es súper, sumamente relevante. Y esta consulta está abierta hasta el lunes. Entonces, el plazo ya se está cumpliendo ahí, pero les invito a participar. Acabo de compartir con ustedes los enlaces en el chat. Y también tenemos una pequeñita consulta pública para el sector FLAG, el sector de forestas, agriculturas y uso del suelo, que también les invito a participar. Y solamente así vamos a tener una cara más latina para nuestros estándares, que es cuando justamente ustedes nos dicen qué necesitamos hacer, qué necesitamos cambiar para traer este contexto latino para nuestros estándares. Entonces, por favor, no dejen de participar y en el caso de que necesiten algo, tienen ahora mi correo y ahí estaré para apoyarles. Mil gracias. Aprovecho también para hacer el agradecimiento a Diana. No sé si tienes alguna otra consideración final. No, más primero pues un placer haber compartido acá lo que ha sido la experiencia y pues animar a todos un poco a ser parte de la transformación que requieren nuestras economías, que es una transformación profunda, pero que también es un segmento que aporta muchísimo al crecimiento del país y a la generación de los países y a la generación de empleos.
Entonces, eso es un poco como animarlos. Perfecto. Juan Pablo, te devuelvo la palabra, así que muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Ya estamos, muchísimas gracias, Ale. Ya estamos 2 minutitos pasados del tiempo programado, pero bueno, de nuevo agradecerles tanto a Marlene, Diana, Ligia, a Alexander por la excelente moderación y también a Humberto por la presentación del comienzo. Como habrán visto en el chat, tanto nuestros invitados como nosotros estamos 100% disponibles para apoyarlos y también para compartir nuestras experiencias luego, así que ahí han dejado sus contactos. Y de nuestro lado, primero agradecerles también por acompañarnos hoy, por haber escaneado, en caso de que no hayan podido escanear el código QR para lo que es la encuesta de satisfacción, nos avisan y les ponemos el link en el chat, pero eso es sumamente importante para nosotros, para seguir mejorando de cara a los próximos encuentros. De nuevo, agradecerles a todos y decir que los esperamos el mes que viene para comentar un poco sobre lo que va a dejar la COP30, que este año es el gran evento en nuestra región. Se va a estar llevando a cabo a mediados de noviembre en Belén, en Brasil. Así que los que estén viajando para Brasil, los esperamos por aquí, nos avisan, obviamente, felices de recibirlos y de hacer alguna reunión o algo por el estilo. Y al resto nos vemos a fin de mes, seguramente en noviembre, para eso, para compartir los principales highlights y los principales destaques del evento tan importante de este año que tenemos aquí en Belén. Nuevamente agradecerles a todos, espero que tengan un buen comienzo del mes que viene y aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Que tengan buen día y buen fin de semana.